¿Listos para un viaje en el tiempo? Hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de la arquitectura de software. Y no es solo por curiosidad, ¿eh? Es que para entender por qué hoy hacemos las cosas como las hacemos, tenemos que saber de dónde venimos. Venga, empezamos. Y para arrancar, creo que esta frase de George Santayana lo clava. En el mundo del software esto es fundamental. Cada patrón que usamos, cada arquitectura, nació para solucionar un problema que alguien tuvo antes. Conocer esa historia nos ayuda a no cometer los mismos errores una y otra vez. Y justo de eso va todo esto, ¿no? De subirnos a hombros de gigantes. No partimos de cero, ¿qué va? Cada sistema que montamos, cada línea de código, se apoya en décadas de conocimiento, de éxitos y sobre todo de los fracasos de muchísima gente que vino antes. Así que vamos a subirnos a esos hombros a ver si vemos un poco más lejos. Vale, pues nos vamos directos a los años 50 y 60. Pensad que en los inicios de la programación, el gran monstruo a abatir, el enemigo público número uno, era el caos puro y duro. El reto no era solo conseguir que las máquinas hicieran cosas, sino hacerlo de una forma que alguien, después, pudiera entender y mantener. Y aquí se ve perfectamente el primer gran salto evolutivo. A la izquierda, la programación no estructurada. ¿Habéis oído hablar del código espagueti? Pues es literal. El flujo del programa saltaba de un lado para otro con los gotos, vamos, una pesadilla imposible de seguir. Y de repente, a la derecha, la revolución. La programación estructurada, que trajo un flujo lógico, secuencial, predecible, fue el primer paso para poner un poco de orden en la casa. Claro, y de este nuevo orden nació la primera arquitectura que podríamos llamar como tal, la de una sola capa, o one tier. Es la simplicidad en persona. Pensad en un único bloque, un monolito, donde está todo mezclado, la interfaz que se ve en pantalla, la lógica que calcula cosas y el acceso a los datos. Todo junto y revuelto. Oye, funcionaba, pero era increíblemente rígido y muy difícil de hacer crecer. Pero claro, el software no se quedó quieto. Empezó a crecer, a complicarse, y ese modelo de una sola capa, pues se quedó corto. Esto nos lleva a la siguiente gran era, la que va de los 80 a los 90, impulsada por un paradigma que lo cambió todo, la programación orientada a objetos. El nuevo reto era cómo separamos las cosas para que esto no sea un lío. Y esta evolución se ve genial aquí. Pasamos del 1 tier de los 60, con todo en el mismo saco, al 2 tier en los 80. ¡Zas! Primer paso importante, separamos la interfaz de usuario del resto. Pero la verdadera revolución, la que fue el estándar durante años y años, fue la arquitectura de 3 capas de los 90. Ahí sí, separación total, presentación por un lado, la lógica de negocio en medio y los datos por otro, cada uno en su sitio. Pero ojo, que en esta época no solo se trataba de poner capas. Empezaron a nacer patrones de diseño clave, como el famosísimo modelo vista controlador. Básicamente nos enseñó a separar lo que se ve de la lógica que hay detrás. Y, súper importante, se formalizaron los principios SOLID, que son como las reglas de oro, el manual de instrucciones para escribir buen código orientado a objetos. Un legado que a día de hoy sigue siendo importantísimo. Y con todo esto aterrizamos en la era moderna, a partir del año 2000. Y aquí de verdad hay un cambio de chip brutal. Dejamos de pensar tanto en capas técnicas, en la tecnología, y empezamos a centrarnos en lo que de verdad importa, la lógica de negocio. O sea, el dominio. Ahora, el dominio es el rey. A ver, el modelo de 3 capas era genial, pero tenía un pequeño problema. La lógica de negocio, lo más importante, acababa dependiendo de detalles técnicos como la base de datos o el framework de turno. Así que la pregunta del millón era: ¿cómo narices protegemos el corazón de nuestra aplicación, las reglas de negocio, para que no se contamine con cosas que cambian todo el rato? Y la solución fue de una elegancia espectacular. Darle la vuelta a la tortilla. Invertir las dependencias. Lo genial de esto es el cambio de poder. En lugar de que el negocio dependa de la tecnología, hacemos que la tecnología dependa del negocio. La base de datos, la interfaz, los servicios externos, todo eso pasa a ser un simple enchufe, un plugin que se conecta a nuestro núcleo de negocio. El poder cambia de manos. Y claro, este principio fue como encender una mecha. Mirad esta cronología. En apenas una década surgió una locura de ideas geniales. Primero, el Domain Driven Design, que nos enseñó a modelar el software hablando el mismo idioma que el negocio. Luego, la arquitectura hexagonal, con su idea brillante de puertos y adaptadores. Y sobre esa base llegaron la Onion y la Clean Architecture, que pulan estos conceptos. Son todas como primas hermanas, cada una construyendo sobre la anterior. Y aunque cada una use su propia metáfora, que si puertos, que si capas de una cebolla, el fondo de la cuestión es exactamente el mismo: proteger el dominio. Y si nos tenemos que quedar con una sola cosa de esta era, que sea esta: el código que define cómo funciona el negocio no sabe ni quiere saber nada de frameworks, bases de datos o interfaces de usuario. Es puro, es independiente de la tecnología. Y esa es su gran fortaleza. Bueno, vaya viajecito, ¿eh?
Hemos recorrido décadas en pocos minutos. Ahora toca hacer una pausa, respirar hondo y ver qué hemos sacado en claro de todo esto. ¿Cuáles son las lecciones importantes? Fijaos en esta cifra. 70 años. Casi nada. 7 décadas de gente brillante dándole vueltas a la cabeza, probando, fallando, acertando, todo para una sola cosa: intentar domar a la bestia de la complejidad en el mundo del software. Entonces, si tuviéramos que resumir este viaje en unas pocas ideas, ¿cuáles serían? Pues primero, que esto es una lucha sin fin contra la complejidad. Segundo, que cada idea nueva viene a solucionar los problemas de la anterior. Es una cadena evolutiva. La tendencia general siempre es a separar más y más las cosas. Y por último, el gran cambio de mentalidad. Hemos pasado de preocuparnos por los hierros, por la tecnología, a poner el foco en lo que de verdad da valor: el negocio. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio, a esa idea de los gigantes. Hemos llegado hasta aquí gracias a ellos, a todo el camino que abrieron. Así que la pregunta que queda en el aire, la que nos toca responder ahora es: ¿qué vamos a construir nosotros para que las futuras generaciones de desarrolladores puedan subirse a nuestros hombros?